miembro de la Iglesia Bautista Betel. La Iglesia Bautista Betel es la iglesia donde mi familia antes pertenecíamos. Era anteriormente nuestra iglesia enviadora. Y la Iglesia Betel es muy importante para nosotros como iglesia. Gracias a ellos tenemos este auditorio. En 1991 la Iglesia Betel pagó por la mitad de la construcción de este auditorio. Entonces esa iglesia es importante para nosotros. Y el hermano es miembro de esa congregación y vino a visitarme. Va a estar aquí 15 días. Lo voy a estar llevando a diferentes congregaciones, iglesias. El hermano se dedica a predicar en asilos de ancianos y en lugares donde le permitan llevar la palabra. Entonces el hermano predica en todos los lugares donde le den oportunidad para llevar el evangelio. El hermano predica semanalmente, constantemente, y aunque no es pastor, hace lo que todo cristiano es llamado a hacer. Entonces yo le agradezco a Dios por testimonio en la vida de nuestro hermano Andy, y el día de hoy él nos va a traer la palabra. Pongan atención, hermanos. Brother Andy. Well, we'll be in the book of Ruth tonight. Vamos a estar en el libro de Ruth el día de hoy. And we'll actually be covering the whole book tonight. Y de hecho, that it's a 4-chapter book. Voy a predicar de todo el libro de Ruth el día de hoy. Entonces, gracias a Dios, nada más son 4 capítulos. Because I know some preachers back home, whenever you say the whole book, you start sweating pretty quick. Yo sé, allá en Estados Unidos, cuando alguien dice, voy a predicar de todo un libro, dice, los que están sentados, muchos empiezan a sudar. Ay, vamos a estar aquí todo el día. But we find a story of love and redemption, and if you've accepted Christ as your personal Savior, this is also your story. Okay. Aquí en el libro de Ruth nosotros encontramos una historia de amor y de redención. Y si usted es hijo de Dios, si usted ha recibido la salvación de Cristo Jesús, entonces esta historia de amor y redención también es tu historia. And we also see 3 main characters in this, and that we well know: Naomi, Ruth, and Boaz. Y aquí ustedes ya saben, si son cristianos de tiempo, saben que vienen aquí 3 personajes muy conocidos, que es Ruth, Boaz y Noemí. Estos son los 3 personajes principales en el libro de Ruth. And we see a glimpse of the line of Christ too, which is interesting in itself, because there's a Gentile woman we find right here. Y obviamente también vemos un poco de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente sabemos que Cristo Jesús dentro de su genealogía tuvo como tatarabuela a una gentil. Which is hope for us, because we're all Gentiles, or at least I think we are. Que es como, pues aplica a nosotros en cierta manera, porque nosotros somos gentiles. Dice, no creo que haya un judío aquí, pero somos gentiles. Because God can use whoever and save whoever. Porque Dios puede, or circumstance. Porque Dios puede usar a quien sea y cuando sea, bajo cualquier circunstancia. But we come to chapter 1, verse 11. Llegamos al capítulo 1, versículo 11 de Ruth. Yeah. Vamos a darle lectura. 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? And we find in this first chapter, we find several decisions. Y en este primer capítulo de Ruth podemos observar varias decisiones. We find a decision at the beginning where Elimelech and his family leave Bethlehem because there's a famine. Y podemos ver al inicio que Elimelech tiene que salir de donde ellos son porque hay una hambruna. Hay una hambruna ahí y Elimelech tiene que salir. But then we also find another decision here later on, but we see 2 more characters, Ruth and, I'm trying to think of her name. Naomi. The other daughter-in-law.
A la Orfa. Ok. Y más adelante vemos otra decisión con Orfa. And in verse 11, Naomi tells them to both just go back. She makes that decision just to send them back. Y Noemí en el versículo 11 hace otra decisión y dice, váyanse a sus casas. O sea, le dice a Orfa y a Ruth, váyanse a sus casas, regrésense porque... Because she can't provide any more husbands since both her sons died and her Dice, husband died alone. yo ya no puedo proveerles más maridos porque los únicos hijos que yo, o sea, ya no puedo producir más hijos para que sean maridos de ustedes. Entonces váyanse a su casa, no puedo hacer nada por ustedes. And she even says, if I could, would you wait? And it'd be so long that it would just be so long for you all just to wait for that. Y no van a esperar a que, incluso si yo pudiera tener más hijos, dice, van a esperar mucho tiempo, ya van a estar muy grandes. De aquí a que mis hijos crezcan para que ustedes se casen con ellos, ¿para qué se quedan? And then we also just see Naomi just being bitter towards God because of circumstances. Y vemos a Noemí un poco amargada, o bastante amargada, por cuestiones de las circunstancias. De hecho, tanto así recuerdan que se cambia su nombre de Noemí a Mara, y Mara significa amarga, y Noemí significa ¿qué? Placentera. Entonces antes era placentera y ahora es una vida de amargura. She even changes her name when she gets to Bethlehem. I'll explain that. Okay. That's good. And we see that that Orpha and Ruth both have a decision. They both go with her for a while. Entonces Orfa y Ruth tienen una decisión que tienen que hacer y ellas deciden ir con Noemí, con su suegra, por un tiempo. And Orpha turns around. She goes back to her gods, back to her home. Eventualmente Orfa regresa a su lugar de origen y regresa a sus dioses paganos y a su idolatría, y Orfa regresa a lo que ella conocía antes de su marido. But we see Ruth makes a decision to go with Naomi. The Bible says that she just clave onto her. Pero vemos que no, esta Ruth toma la decisión, otra decisión, de quedarse con Noemí. Dice la Biblia básicamente que se aferró a Noemí, su suegra. Which means she just clung, she stuck to her. It's like if you glued something together, it's just... Dice, es como cuando la idea es que cuando tú pones pegamento en un par de artículos, pues estos se pegan. Dice, esa es la idea bíblica que da Ruth y Noemí. Ruth estaba pegada a Noemí, su suegra, así pegadísima. And in verse 16, Ruth said something about her decision. Y en el versículo 16 vemos que Ruth dice algo acerca de la decisión que tomó. Dice el versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. That last little part, Y esa última sección del versículo, I will go where thou goest, I will lodge, and thy people shall be my people, and thy God my God. viviré donde vivirás, iré a donde tú irás, y tu Señor, tu Dios será mi Dios. She makes the true God her God because the Moabites worship multiple gods. Ahora, Ruth termina únicamente adorando al único verdadero Dios. Recuerden, ella era moabita. Ruth era moabita, y los moabitas adoraban múltiples dioses. And she made Israel her people. Y ella hizo que el pueblo de Israel fuera su pueblo. Knowing that the people in Bethlehem would see her as a foreigner, Sabiendo ella que la gente del pueblo de Belén la iba a ver a ella como forastera, but for her to make that decision just forsaking everything she knew, the
the home, everything that was familiar, and to just take up that, to take up what she didn't really know. Pero eso realmente no le importó a ella. Ella estuvo dispuesta a dejar todo lo que ella conocía, todo, su cultura, todo, y venir a un pueblo, a Belén, donde ella sería vista como forastera siempre, pero ella de todos modos no le interesó y dijo, yo voy a hacer este pueblo mi pueblo. Because as people, we like comfort. We like the normal routines of life. She had to see something about the true God through these people around her, through Elimelech, through Naomi, through her husband. She had to see that. Entonces, ella no conocía al verdadero Dios. Ella tuvo que conocer al único y verdadero Dios. Porque no lo conocía, ella era moabita pagana. Entonces, ¿cómo le hizo para conocer al verdadero Dios? Pues tuvo a personas como Elimelech, que le mostraron con su vida al verdadero Dios. Tuvo personas como Noemí, que le mostraron quién era el verdadero Dios, porque ella no lo conocía. She lost everything just like Naomi lost, and she had to make that decision to go forward, not knowing how she would be received, not knowing anything about this because she was raised in a foreign background. Sí, ella no sabía qué le esperaba. Ella no tenía la garantía de que el pueblo israelita la iba a aceptar. Pero eso no importó. Ella sabía que estaba pegada a Noemí, su suegra, y creyó en el Dios de ella. And right at this point, the only believer that she sees is Naomi, who's bitter. Y en este momento, ella está viendo el testimonio de su suegra Noemí. Y en este momento el testimonio de Noemí no es el mejor. ¿Por qué? Pues porque estaba amargada. Entonces el testimonio de su suegra no era la mejor pintura de Dios que ella podía ver reflejada en la vida de ella, pues. And that's just the same for us. We have to make that decision when we're believers to go forward for Christ. Y es igual para nosotros. Voy a tomar esa decisión de ir hacia adelante, hacia Dios, y dejar atrás todo lo que yo conozco por estar con Dios. But my question here is, do we let those comforts hold us back from following Him? Y esas cosas que están en nuestro pasado son cómodos para nosotros, porque lo conocemos bien. Todo es cómodo, son cosas que conocemos. Entonces realmente esas cosas que es nuestro confort, a donde yo puedo regresar a estar bien, ¿realmente estoy dispuesto a dejar ese confort y ese consuelo y lo que conozco por algo que no conozco? And have we been the witnesses God needs us and wants us in our times of difficulties? Okay, come again. Or have we been the witnesses that God needs and wants in our times of difficulties? ¿Hemos sido nosotros realmente los testigos que Dios nos ha llamado a ser en tiempos de dificultad? Recuerden que damos testimonio con nuestras vidas, así como Noemí tenía que dar testimonio a la vida de Ruth, pero estaba amargada, ¿no? Entonces nosotros como cristianos estamos dando realmente el testimonio que deberíamos estar dando. ¿Estamos reflejando a Cristo para que otros vean y entiendan? Or have we turned bitter like Naomi, just telling people by our lives, our actions, our words, just to go back? La gente nos ve. Y si somos como Noemí, amargados, no vamos a reflejar a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando? La gente va a ser como Orfa. Se van a regresar a lo que ellos conocían antes porque te ven que tu testimonio no está bien. Ven que no estás reflejando a Cristo. Entonces ellos van a decir, bueno, no voy a seguir a este amargado porque esto no es lo que... Mejor me regreso al confort. Entonces, ¿estás dando el testimonio que debes de estar dando? And we're going into chapter 2 now. Ahora nos vamos al capítulo 2. Verse 1 through 18. All of them.
1 through 18. Ok, vamos a leer rápidamente del 1 al 18. Vamos a leer algo rápido, hermanos. Ahí va. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió a Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Respondió Boz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boz mandó a sus criadas diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. We see in this that Ruth had a servant's heart. Vemos aquí que Ruth tenía el corazón de una sierva. She had no idea what God was going to do with Boaz being the kinsman redeemer. Ella no sabía qué iba a pasar con Boz, siendo el, bueno, no sé cómo, necesito buscarlo en la Biblia, pero básicamente es el familiar redentor. Can I explain that for a minute? Yeah. Ok. El familiar redentor. ¿Qué era el familiar redentor? Era un asunto del Antiguo Testamento donde básicamente si había un problema económico o algo así y no podías pagarlo, un familiar tuyo pagaría tu deuda. ¿Ok? Un familiar tuyo pagaría tu deuda. Entonces este es el familiar redentor. Entonces Boz está haciendo el trabajo de familiar redentor. ¿Ok? Go ahead. She didn't even know what that honestly was, because we have to remember she wasn't from Israel. Sí, y recuerden, ella no sabía que era un familiar redentor porque ella no era judía, ella era moabita, entonces no entendía la cultura del familiar redentor. Esto no era un asunto moabita o de ninguna otra cultura. And we see that she told Naomi, let me go in the field and glean ears of corn. Glean. Gracias. Translates, we need food. Thank you.
Pero ella le dijo, mira, voy a hablar con vos, le dijo a su suegra. Le dijo, mire suegra, voy a ir a espigar porque pues no sé cómo vaya a reaccionar vos, el dueño del campo, pero tenemos que ir a espigar porque no hay comida, nos estamos muriendo de hambre. Let me say one last thing. Are you gonna talk about that she had to go to the corners and just do the corners of the field? Yes. You're gonna talk about that? Yes. Okay, then I'm gonna shut up. Mejor lo voy a dejar a él que hable. And God usually uses those people that are busy about His work, and that's one of our greatest gifts that we can give is our ability, our availability and our time. Y realmente Dios bendice y lo único que podemos hacer nosotros es poner nuestro tiempo y nuestra disponibilidad, ¿sí? Y ella estaba dispuesta a ir y a levantar espigas. But also notice she just wasn't going to get that food for herself, she was also taking care of Naomi. Pero recuerden, ella no iba a recoger ese fruto del campo nada más para ella, sino que ella fue y trabajó porque también su suegra necesitaba. And interesting enough, God has a law providing for widows, the fatherless, the strangers in the land of Israel. Y una cosa interesante es que hay ley en el Antiguo Testamento donde Dios protege a los huérfanos, Dios protege a las viudas y este tipo de cosas. Entonces Dios tiene algo estipulado en el Antiguo Testamento tocante a personas como Noemí y Ruth. And that's found in Leviticus 19:10, Leviticus 23 and 20. Okay, let's read it. Levíticos 19:10. Vamos rápidamente a Levítico. También más adelante viene, pero nada más vamos a leer Levítico 19:10. Dice Levítico 19:10. Y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. And when did you explain that? The corners? Yeah. No, I didn't. I was going to, but I'm Okay. gonna let you do it. And when people harvested, they were supposed to consider the poor, the strangers of the land. Entonces, cuando las personas cosechaban sus parcelas, tenían que tomar en consideración al huérfano, a la viuda, como acabamos de leer, al pobre. They were supposed to leave the edges of the field just for that. Y las esquinas y las orillas del campo no podían ellos cosechar. Si tú eres dueño de la parcela, pero por ley no podías cosechar las orillas, las esquinas. La razón, porque las esquinas eran dejadas para los pobres, para las viudas, para los que no tenían. And that just shows that God was concerned for Naomi and Ruth right there, just like He's concerned and cares for us today. Y obviamente eso nos muestra que Dios tiene cuidado de personas como Noemí y como los niños huérfanos, pero la realidad es que Él tiene ese mismo cuidado para con nosotros hoy. But also Ruth just didn't sit on the couch just waiting with her hands held out, just waiting. Pero quiero que ustedes vean también y sea notorio que aunque Dios nos da de su providencia y nos protege y nos cuida, Ruth no estaba nada más ahí sentada esperando con las manos así a ver qué le cae. She had to actually go out into the field to glean. Ella tuvo que salir y trabajar. And she just happened into Boaz's field. Y pues resulta que fue en el campo, en la parcela del familiar redentor de Boaz. And as I was studying this earlier today, I was thinking about this. Al estar estudiando, yo estaba pensando en esto. Why that field? Because ¿Por qué ese campo? there's so many. Israel's agricultural. There's so many others. Israel era y es un pueblo agrícola. Había muchas parcelas. ¿Por qué esa? But could it be because Elimelech was actually
obeying God and observing that law with his crops? Sería posiblemente por la obediencia de Elimelech. ¿Y cómo es que él estaba observando esas parcelas? Because this was in the time of the judges. Porque recuerden que lo que sucedió aquí en Ruth era durante la etapa de los jueces. And every man did what he thought was Y right. recuerden lo que dice el libro de jueces. Cada quien hacía lo que quería. And while she was working, God brings Boaz into the Y story. mientras ella está laborando, trabajando, Dios incorpora a la historia a vos. Don't misunderstand here, salvation isn't by works. It's only through faith in Jesus Christ. No me malinterpreten. El hecho de que estoy diciendo que Ruth trabajó, no estoy diciendo que la salvación es por obras. La salvación es por Cristo Jesús únicamente y su obra, no la nuestra. Because Christ paid the sin debt for us. Porque es Cristo quien es el familiar redentor que pagó la deuda por nosotros. And we see Boaz takes care of the need in verse 8 and 9. Y vemos que vos... Give me a second. Come again. In verse 8 and 9. Ok, capítulo 2, 8 y 9. Nada más lo vamos a leer directo porque... Ruth 2, 8 y 9. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. And that's just like our Redeemer, Jesus Christ, takes care of the needs. Y ese es igual que nuestro Redentor, Cristo Jesús, que Él se preocupa por nuestras necesidades. But as believers, there's difficult days. Pero como creyentes tenemos días difíciles, ¿no? Hay días difíciles. And the question is, are we willing to serve Christ through those difficulties? Y la pregunta es, ¿estoy dispuesto a servir a Dios a pesar de esos momentos difíciles? And when we're looking around, we see every other Christian around us is just bitter because there's no provision inside. Y lamentablemente volteamos y vemos a muchos cristianos que son como Noemí, amargos. Or do we say in our hearts, I'm going to go glean in the Lord's fields today? Pero lo que realmente deberíamos de hacer o decir como creyentes es: yo voy a ir a cosechar en los campos de Dios hoy. He's given us fields to glean, and those are the people around us that need Dios to nos ha dado campos, parcelas llenas de gentes para ir y espigar. It's the workplace. It could be a doctor's office. Posiblemente it could be a tu school. campo misionero sea donde trabajas, tu lugar de trabajo, la escuela posiblemente. It could even be our own family. Inclusivemente puede ser tu propia familia el campo misionero al cual Dios te ha llamado. In Matthew 9:38, En Mateo capítulo 9, versículo 38, vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. are we casting the gospel seeds in those lives around us? Are we being those laborers that God's called us to be? ¿Realmente estamos siendo esos labradores que Dios nos ha mandado a ir a los campos, así como Ruth hizo? Ella no se quedó sentada a ver qué caía. Ella trabajó en los campos. So many times, and I know this back at home, we get the misconception we have to go around the world to find lost people. Dice, hay un asunto en Estados Unidos, y no nada más en Estados Unidos, aquí también, que piensan que misiones es ir al otro lado del planeta Tierra para encontrar a gente inconversa. But they're just right across the street. Pero la verdad es que los inconversos están del otro lado de la calle.
Many people in our neighborhoods, the cashier at the grocery store, maybe they've never been told why Jesus went to Nuestros the cross. vecinos, posiblemente la persona que te vende productos en la tiendita. And that Jesus loves them. Ellos tienen que saber que Cristo murió para traer la salvación. They've never heard John 3:16 and 17. Posiblemente ellos no han escuchado Juan capítulo 3, versículo 15, 16, 17, 18. They just don't know. Simplemente desconocen. And in chapter 3, Capítulo 3 de Ruth. Ok, nada más, bueno, es una sección grande, pero nada más vamos a leer únicamente el versículo 18, ¿sí? Entonces, Ruth capítulo 3, versículo 18, dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. and we find right here a resting time. Aquí encontramos en este capítulo un tiempo de descanso. And there's a season for everything. There's seasons where we need rest Yeah. physically, mentally. Hay estaciones para todo en nuestras vidas, hay estaciones donde tenemos que descansar mentalmente, físicamente, emocionalmente. And in the previous verses to this, Naomi tells Ruth, go to the threshing floor. What's a threshing floor? What verse? Espérenme tantito. Let's just skip that one. I Oh, don't know how to explain that. we're gonna explain. Okay, bueno, vamos a continuar. But anyway, she tells Ruth to go where Boaz is. Bueno, el punto es que le dice Noemí a Ruth que ella vaya donde se encuentra Boaz. And tells her to wait until Boaz has eaten and drank and goes to bed. Y le dice, hey, quédate con él hasta que él coma y beba y ya se vaya a la cama. Ahí te quedas con él. And then she says something very strange. Y- Uncover his feet. Y luego dice algo bien extraño. Cuando vos se acueste a dormir, dice, descúbrele los pies. Descúbrele los pies. Qué extraño, ¿no? And in verse 9 we find Boaz is afraid. Y vemos el temor de vos en el versículo 9. Digo, si a mí me descubren los pies que estoy durmiendo. I mean, Ahí va, versículo 9. Dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Pues bien espantado, imagínate. Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. I'm pretty sure any of us would be afraid if we woke up and there was somebody standing in our room at midnight. Yo creo que todos nosotros estaríamos espantados. Imagínate que estás dormido a la medianoche y te despiertas con las patas descubiertas, hay una persona ahí. But in verse 18, Naomi tells Ruth just to sit and wait. Boaz is taking care of the matter. Pero en el versículo 18, Noemí le dice, mira, tú tranquila, vos va a trabajar con este asunto. And there's times we have to just be still in Proverbs 46 verse 10. Y hay tiempos donde necesitamos descansar simplemente. Proverbios, capítulo, what'd you say? Proverbs 46:10. Ok, Proverbios 46:10. Vamos rápidamente ahí. Proverbios 46:10. Sí. Psalms. Ah, Salmos, se equivocó el hermano. Salmos. 46:10, ahí vamos. Salmos 46:10, dice la palabra de Dios. Estad quietos, y eso es lo que nos hace falta, estad quietos, descansar. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. And also and we see that we have to be still, just as Ruth was waiting for Boaz to handle that matter. Entonces tenemos que estar quietos, de la misma forma en que Noemí le dijo a Ruth, estate quieta hasta que vos arregle el asunto. You already explained the law of the kinsman redeemer, right? Yeah. Okay. And we know the law of the kinsman redeemer. Entonces sabemos la ley, but you can, if you have the verse, let's do it. Sabemos, you know, I just got it.
Leviticus 25 broke down. Ok. Entonces, sabemos la ley del familiar redentor. Vamos a leerlo. Where do you have a part of it? Leviticus 25. Levítico capítulo 25. Bueno, el hermano no tiene el versículo, pero ahí si me lo encuentran, ahí viene en Levítico capítulo 25, los La redención habla de Sí. redime. es el 5, 5, oh, 46, 46, ahí va. No, ese no es. 25, 26. Yeah, that's it. Levítico 25, 25, ahí va. Levítico 25, 25. Ahí va. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador, o es decir, pariente redentor, no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contratará los años desde que vendió y pagará lo que quedara el varón a quien vendió y volverá a su posesión. We see that God already provided a way, and it's the same for us, not in that same aspect. Dios proveyó ya una forma, Él es el familiar redentor. No de la misma manera como Ruth y vos necesariamente, pero la idea es la misma. Because we've done all that the Lord's directed us to do, just like Naomi directed Ruth, and we just have to lay that at His feet. Nosotros que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, ya hemos acudido a Él. Ya hemos dejado todo atrás, lo conocido y el confort por seguir lo que no conocíamos. Y ahora simplemente nos toca una cosa que hacer: poner todo sobre sus hombros. Knowing that He, in our case, being Christ, will not rest until He's finished the thing, and Christ has finished the greatest work ever on the cross for us. Entonces yo puedo descansar también porque yo sé el trabajo que Él hizo en la cruz por el Calvario por nosotros. Y Él dijo, consumado es. Entonces yo puedo estar quieto, puedo estar en la paz de Cristo, porque Él dijo, consumado es. Yo ya pagué en la cruz para que tú no tuvieras que. Puedes estar quieto, descansando sobre mis hombros. ¿Por qué? Porque yo ya pagué. And Christ said in Luke 23, it is finished. Cristo dijo en Lucas 23, consumado es. And Christ sits at the right hand of the Father making intercession for us. Y Cristo no solamente dijo consumado es, sino que a partir de ahí se ha sentado a la diestra de Dios su Padre, haciendo intercesión entre Dios y nosotros. And we can rest in our eternity in salvation. Y podemos estar quietos y descansar en la eternidad por cuestión de la salvación. And in Christ for every need that we have. Y en Cristo por cada necesidad que tenemos. Because just as Boaz cared for Ruth, Christ cares for us. Okay, porque así de la misma forma en que vos la forma en que vos cuidó a Ruth es la misma manera en que Dios nos cuida a nosotros. He knows every hair on our head. Conoce cada pelo, cada cabello de tu cabeza. He knows what the doctor's going to say about that test before the doctor knows. Él sabe los resultados de tus análisis médicos antes que el médico lo sepa. And he also knows about that bill that hasn't come yet and how he's going to provide for it. Y Dios también sabe de ese recibo que ya te llegó y que no tienes dinero para pagarlo
Dios ya sabe de eso antes de que te llegó. And in chapter 4, Y en el capítulo 4 de Ruth, vamos allá. Capítulo 4 de Ruth. Okay, I'm ready where you want. verse 14 to 17. Vamos a leer versículos 14 al 17. Ruth 4, 14 al 17. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamó Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. And we see that Ruth and Naomi were rewarded physically. Vemos claramente que Noemí y Ruth fueron recompensadas físicamente. Even though Naomi started this book as bitter, the book ends sweet. Aunque Noemí inició como un personaje amargo en el libro de Ruth, al final vemos a una Noemí dulce. And God doesn't stop there either. Ruth and Naomi didn't probably realize this until eternity. Y ahí no termina la cosa. Posiblemente Ruth y Noemí no entendían todo lo que sucedió, sino hasta que ellas llegaron a la eternidad, a gloria. Ruth is in the line of David, which is in the line of Christ. Ruth está en el linaje de David, el cual está en el linaje de Cristo. We start out no hope, no joy, no point to life. Iniciamos sin gozo, sin amor, sin esperanza, sin posibilidad alguna. Así inició el libro de Ruth. But when we accept Christ, the greatest story unfolds in our life. Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el pariente redentor If we let it. arregla las cosas en nuestra vida si le permitimos hacerlo. Notice I said it's if we let it, it's our choice. We can take all that God has for our lives, or we can let the circumstances of life get in the way of that and become bitter. Y digo permitimos desde este punto de vista, es decir, yo puedo dejar que Dios controle mi vida o puedo meter mi propia cuchara en mi vida y lo único que va a terminar haciendo es voy a destruir algo, no tengo, And si me comprenden. Oh, sí, sí. where there's a desert, we've seen in the scripture, God can take a rock and supply water for millions. Lo pudimos ver también en el Antiguo Testamento. God's word Donde hay sed y desierto, Dios puede tomar una piedra y sacar agua para saciar. God's word is full of people like this, and sometimes we have to just wait when God says wait. What was the first part you said? God's word is full of people like this. Y la palabra de Dios está lleno de personajes así, de este tipo. Pero Dios hace su voluntad. Because right here, Boaz wasn't a young man. Y quiero decirles que vos aquí no era un hombre joven. He was wealthy, hardworking, but he had to wait years. Ya tenía toda una vida, ya tenía mucho dinero, ya era un hombre muy avanzado. The Bible doesn't say his age, but he had to be faithful to the Lord. La Biblia no nos dice qué edad tenía, pero él fue fiel al Señor. Especially in this time, as we know it was during the Judges. Y especialmente durante esta etapa de la historia de Israel, porque era la etapa de los jueces. Many people in Israel were
turning from God. They were turning to idol worship. Durante ese tiempo de los jueces, muchas personas estaban dejando al Dios verdadero para regresar al paganismo. We see multiple cycles through the book of Judges where there's revival and then there's wickedness against the Lord. Y vemos ese ciclo en el libro de los jueces, donde hay avivamiento y después hacen lo que quieren. Y luego otra vez un avivamiento y luego se desbarata todo. Un ciclo vicioso, una y otra vez en el libro de jueces. And this is true for us today, that we have to be faithful to the Lord. Y también esto es cierto hoy, no podemos tener ciclos así. Tenemos que ser fieles a Dios. This world's going the opposite way. Pero este mundo va en contra de la corriente, en contra de lo que la Biblia dice. And the Lord is a faithful rewarder. Y Dios es un fiel recompensador. In Hebrews chapter 11 verse 6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. And we can't let those problems and the hurts cause us to become bitter. Y no podemos dejar que los dolores de esta vida y las circunstancias adversas de este mundo nos hagan amargos. Because one day we'll stand before Christ, not in judgment Porque un día vamos a pararnos delante de Dios, no bajo juicio of if we're going to heaven or hell en cuanto al cielo o el infierno, as believers, pero sino como creyentes. but what we did for him as believers at the judgment seat of Christ, or the Bema seat. Obviamente lo que va a pasar, el tribunal que va a pasar el creyente, es el tribunal de Cristo en la silla Bema. And Christ knows our hearts. We can fool everybody else, even ourselves. Y Dios conoce nuestros corazones. Nosotros podemos engañar a todos, inclusive engañarnos a nosotros mismos. And one day we'll be rewarded more than we ever deserve if we serve him faithfully. Pero si nosotros somos fieles y servimos al Señor, un día Él va a tener galardones para aquellos creyentes que le han servido fielmente. Honestly, that's true for the present, just with salvation from Pero sin. honestamente, dice desde mi perspectiva hoy, me es suficiente la gracia. Me es suficiente la gracia. And just like Ruth left Moab, Christ has taken us out of Moab. Of the world. Y así como Dios sacó a Ruth de Moab, de esa misma manera es que Dios nos saca a nosotros del mundo y nos encamina hacia su persona. And brought us into the family of God. Y nos ha traído dentro de la familia, nos ha adoptado a su familia. And if you notice, Ruth is normally addressed Ruth the Moabitess. Y si usted ve, observa en la Biblia, cuando se menciona a Ruth, siempre dice Ruth la Moabita. But in verse 13 of chapter 4, Pero observemos el versículo 13 de Ruth, capítulo 4. Ruth 4:13. Dice, you notice that let me read it first. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese luz un hijo. you notice that last part of her title dropped off. Observan esa última parte de su título, la Moabita ya no está. No viene ahí eso. And this is the same for us. Christ is our Redeemer. We have a new identity in him. Y este es lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. And in Galatians chapter 2, verse 20, Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, si nos acompañan allá rápidamente, es muy conocida esta porción de la palabra. Gálatas 2:20. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. But also Christ has promised us a home in eternity. Pero Cristo también nos ha prometido un hogar en la eternidad. In John chapter 14, Juan, capítulo 14, verse 1 and 2. versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. And one day we'll see our Lord face Y to face. un día vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. And that'll be the greatest reward ever. Esa va a ser la recompensa más grande de todas. Gloria a Dios. And I'm finished. Y he terminado.